Grupo México y el caso del río Sonora. En días pasados, la revista Contralínea empezó a hacer una investigación en torno a posibles intentos del magnate Germán Larrea para evitar pues una parte de las acciones para remediar este río Sonora y sobre todo para atender la crisis sanitaria provocada por una de las mayores hechos de contaminación de la industria minera y también estas gestiones que estaba haciendo Germán Larrea iban encaminadas a solicitarle al gobierno federal que retire la denuncia penal que interpuso en su momento el gobierno del presidente López Obrador en 2023. ¿Qué fue la respuesta, tanto en privado como en público, de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues que no se tendrá una negociación en lo oscurito con Grupo México y que pues el tema es que o remedia este río y además atiende el tema de salud de los afectados o se le va a retirar la concesión. O sea, prácticamente se le dejaría sin oportunidad a sus empresas, sobre todo del área de minas, seguir operando. De ese tamaño es lo que acaba de suceder en días pasados, en semanas pasadas, con este fracaso ya de la negociación de Grupo México por acordar una reducción de sus obligaciones respecto de esta contaminación del río Sonora y el río Bacanuche, y también de que se retirara esta denuncia penal ante la Fiscalía General de la República que interpuso el gobierno federal, como ya les decíamos, particularmente la Semarnat, en agosto de 2023. El mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al magnate es que pague por todos los daños. ¿Y eso qué significa? Pues que se haga cargo de aquel derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en ambos afluentes ocurrido en agosto de 2014 y por ello, de acuerdo con lo que se ha venido indicando, la empresa tendrá que dragar los ríos completamente con el objetivo de retirar los sedimentos contaminados con metales pesados, además instalar al menos 30 plantas potabilizadoras y dotar de personal y también de mantenimiento de forma permanente estas plantas potabilizadoras de agua, concluir la construcción del hospital y de un centro toxicológico. Todo esto lo dejó en el abandono. Estos no son acuerdos nuevos, esto se acordó desde aquella vez que ocurrió esta desgracia 2014 y en realidad pues lo abandonó. O sea, este Grupo México que sale a decir que es socialmente responsable, como muchas de las transnacionales que aseguran que son socialmente responsables, es una mascarada, es falso y en este caso pues no lo hizo. Tanto el hospital como el centro toxicológico será para atender justamente a las comunidades afectadas y también pagar los exámenes y el seguimiento clínicos de al menos 24,000 personas que habitan en la región. Pues sin duda, Aníbal, esta falla en la negociación, o más bien de que no haya podido negociar en lo oscurito, nos habla pues de que sí han cambiado las cosas, porque no hay que olvidar que Grupo México sí llegó a una negociación, pero con el gobierno de Enrique Peña Nieto, tanto así que se cerró el fideicomiso sin atender las auditorías que decían que la mayoría del dinero se había gastado en cosas que no iban encaminadas primero a remediar la zona y segundo a atender a los afectados en su salud y pues prácticamente estaba en impunidad este personaje que creyó que así se podía conducir por el resto de la vida. Claro, y además, pues bueno, la historia ya tiene 11 años, ¿no? Desde que sucedió este derrame, que además fue un derrame de sulfato de cobre, fueron más de 40,000 metros cúbicos de esta solución. Es una solución que se suele ocupar en la minería y además esto pues implicó la contaminación del río, pero también hubo una contaminación que es exterior, que es aledaña al río y que afectó a toda la flora y a la fauna y también a personas que habitan en esta parte en donde se contaminó allá en Sonora. Sonora además es uno de los estados del país que tiene, no está, digamos, asociada
directamente, pero sí hay estudios científicos que indican que allá en Sonora sí hay una mayor tendencia a los padecimientos de cáncer, y ahí sí hay estudios científicos en donde se asocia esta actividad minera a los padecimientos de cáncer. Entonces es importante también que se llegue a la solución de esto, a limpiar el río, porque además es material que se queda ahí, se va a los sedimentos, llega al agua y después esa agua en las plantas potabilizadoras, pues no se logra limpiar del todo. Además, como decías, este fideicomiso, que en 2017 pues, la Suprema Corte de Justicia había mandado también a que se reintegrara todo, y el Grupo México fue omiso a este tipo de soluciones que tuvo en su momento la Suprema Corte. Así es, y el problema con el río Sonora y el río Bacanuchi es que estos elementos que se conocen como metales pesados siguen presentes. Estamos hablando no solo del sulfato de cobre acidulado, sino también de hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio. Todos estos dañan gravemente la salud y se asocian con este tipo de enfermedades terminales como los diversos cánceres, pero también con otras enfermedades como las crónicas renales, con abortos espontáneos, con todo lo que ya hemos visto que ocurre en los infiernos industriales, en los infiernos ambientales, también con la presencia de diversas tumoraciones en la población. Y también incluso en casos muy terribles, niños que nacen sin cerebro. Esto también daña a su vez la flora y fauna del lugar, y lo que significa o por qué será obligado a dragar estos ríos lo explicó muy claramente la secretaria de Medio Ambiente. Es porque cada vez que hay lluvia, pues bueno, más bien cómo es el ciclo que nos Del agua. enseñaban desde la primaria del agua, ¿no? El agua de los ríos se evapora y luego se convierte en lluvia y vuelve a bajar. ¿Y esto qué significa? Cada vez que llueve se vuelve a regar todos estos metales pesados en la comunidad, en sus alimentos que siembran, en los animales que también se consumen como alimentos, etcétera. O sea, es un ciclo de no acabar el tema de la contaminación. Entonces es un avance, es muy importante que incluso pues abiertamente la presidenta Claudia Sheinbaum haya mandado este mensaje a Germán Larrea Mota Velasco, que es además de ser dueño de Grupo México, es uno de los magnates más ricos de México. De hecho, se calcula que es el segundo hombre más rico de este país, solo por debajo de Carlos Slim o la familia de Carlos Slim. Y bueno, este mensaje es muy claro: debe saldar todos los daños causados por este derrame de los 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado. Y además, pues prácticamente se ha roto este diálogo que se tenía en privado. Nosotros nos enteramos que ya estaban estas negociaciones, digamos, enviando esta propuesta en privado a la presidenta Sheinbaum para sondear un poco el camino y ver que ya se retirara la denuncia de carácter penal, que debe ser seguramente lo que más les preocupa a este Grupo México. Y pues la respuesta también vino en público, y eso es muy importante porque la respuesta es al pueblo de México que esto no se va a quedar de esta manera. Lo dijo la presidenta el 5 de junio en su conferencia de prensa. Vamos a recuperar parte de lo que dijo, de que el objetivo, claramente lo señaló, es retomar las obligaciones de la empresa para poder limpiar este afluente. Eso lo dijo la secretaria Bárcena, pero también la presidenta Sheinbaum mandó un mensaje muy importante. Vamos a recuperar estas palabras y regresamos. Quisiera decir dos temas del río Sonora. Uno, Alicia ha estado trabajando de manera muy importante con las comunidades por el tema de la contaminación minera que hubo y que aquel litigio pues con Grupo México. Grupo México. Entonces está trabajando con las comunidades. El objetivo es retomar las obligaciones de la empresa para poder limpiar, garantizar su limpieza, darle seguimiento
a las enfermedades de la población, tener todas las plantas potabilizadoras, etcétera, etcétera. Entonces ha estado trabajando Alicia de manera muy importante, ligada a las comunidades, el gobernador también ha estado presente, para poder resolver ese tema de fondo y que las comunidades estén de acuerdo, porque se sigue arrastrando el litigio y el objetivo final pues es que haya un río limpio y que haya seguimiento epidemiológico y que se cumpla con todas las medidas que debe cumplir la empresa. Entonces es un tema que y se se va a termine, estar en… que se termine el hospital, que sigue Que se siendo termine obra el negra. hospital, que esté funcionando el hospital, que haya vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Todo lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa y estar cerca de las comunidades para que realmente se cumpla todo aquello que piden las comunidades. Esa es una parte que tiene que ver con la contaminación. Y más adelante, también en esa conferencia de prensa de la semana anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum, como decíamos, pues reiteró públicamente que es la empresa la que tiene que pagar por todos los daños que sucedieron en esta contaminación del río Sonora. Y también Alicia Bárcena había comentado que tenía reuniones o que tuvo reuniones en mayo pasado con las distintas comunidades en Hermosillo, Sonora, y ahí también había estado el gobernador Alfonso Durazo. También agregó que se busca resolver primero el tema de salud, que es completar el hospital que está ahí, que haya adentro un centro toxicológico y que se les haga los exámenes también a toda la población, y son por lo menos 24,000 personas a las que hay que darles seguimiento. Si hay solamente 24,000 personas de las que ya se sabe, pues de ese tamaño es la dimensión del desastre ecológico y de la implicación que tiene para la población también. Es uno de los mayores desastres o el peor desastre que se ha vivido en la minería, de acuerdo con la propia Secretaría de Medio Ambiente, que además hay que recordarlo, se hizo un estudio muy amplio antes de meter esta denuncia de carácter penal, y importante también esto que señaló la presidenta, o sea que esto se va a pagar por la empresa. O sea, lo que dice la presidenta es, hacemos nuestro, es decir, el gobierno, no la presidenta, no la secretaria de Medio Ambiente, el gobierno de México hace suyo las demandas de las comunidades, de estas 24,000 personas que ya se tienen establecido que son las más afectadas por este derrame. No quiere decir que sean las únicas, pero Claro. son las que están directamente en contacto con esta contaminación. Y dice, para que la empresa se haga cargo y que se haga cargo poniendo el dinero. ¿Qué había pasado en las negociaciones? Bueno, que Grupo México quería pagar una parte y que el erario de la nación pagara la otra. Y le dijeron, no. O sea, aquí acabas el hospital, que el hospital tenga este centro toxicológico, que se le hagan todos los estudios a las personas y además que se les dé seguimiento clínico, porque de nada sirve encontrarle metales pesados a las personas y decirles, pues ahí quédate con tu problema. O sea, ahora ya lo sabes, sabes que sí tienes metales pesados en la sangre y en los otros fluidos del cuerpo humano, pero hazte cargo tú, pues no. O sea, se les tiene que dar seguimiento para evitar que en algunos casos desarrollen enfermedades y en otros para atender las enfermedades que ya hayan desarrollado. Eso es por una parte, y por otra, ¿en qué consiste esto? Ya la empresa no va a poder decir, bueno, voy a invertir una cantidad menor, porque algo que también menciona la propia Secretaria de Medio Ambiente, y lo vamos a recuperar en este momento, es que ya se tienen incluso los estudios de cuánto cuesta. O sea, aquí no es si quieres, si no quieres, o en los términos en que tú quieras hacerlo, no. Se le va a decir cómo hacerlo en cada lugar, cómo confinar estos sedimentos de los propios ríos en contenedores, cómo manejar estos residuos en lugares donde no afecten a nadie y sobre todo cómo atender a la población. Vamos a recuperar lo que dijo justamente Alicia Bárcena en ese contexto y seguimos conversando.
Sí, estamos trabajando con mucha dedicación en el río Sonora. Hemos ido ya, la última reunión la tuvimos el 20 de mayo, allá en Hermosillo, con el gobernador Alfonso Durazo. Vamos a volver, queremos ir a comunidad por comunidad. 3 cosas queremos resolver. 1, salud, que se complete el hospital, que haya un centro toxicológico, que les hagan exámenes a toda la población, a todos, 24,000 personas. Segundo, y que haya seguimiento. Segundo, agua. 30 plantas potabilizadoras. En este momento está el IMTA, allá el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, resolviendo un problema que tuvieron con una potabilizadora, pero queremos que se les instalen 30. Se resuelva el problema del agua de estas comunidades. Y tercero, el saneamiento, que significa realmente sacar los sedimentos del río, porque con la lluvia se da toda la vuelta, los sedimentos de metales pesados, de todos los residuos, digamos realmente de la empresa, de aquella explosión, de aquel derrame que hubo de cobre en 2014, y poderlo depositar en sitios realmente que tengan las capacidades para estar totalmente aislados. 3 acciones, 3 cosas muy concretas que estamos convencidos, y con el apoyo de la presidenta y con el apoyo de las comunidades, porque esto es lo que las comunidades necesitan y quieren, y queremos cumplirles. La supuesta limpieza, presidenta, secretaria, la supuesta limpieza a mí me tocó cubrirla y a ojo de buen cubero veían hasta dónde llegaba lo manchado. Hasta dónde llegaba lo manchado de amarillo, de lixiviado de cobre, y hasta ahí personal sin ninguna capacitación y sin medidas de protección personal. También yo creo que este personal tendría que ser revisado también su salud. Absolutamente. Hemos hecho un análisis bien profundo, la verdad, y te invitamos, ojalá nos puedas acompañar la próxima vez que vayamos, porque se trata, y ahí estamos, bueno, sin duda, se trata de dragar el río y sacar todo el sedimento, todo este contenido que tú dices de cobre, de cadmio, de plomo, hay muchos metales 9 ahí, metales, sí. y ponerlos en contenedores que estén aislados. Ya tenemos toda la metodología lista, ya sabemos cuánto cuesta. Y estamos nada más pendientes de estar de la mano de las comunidades, que ya sepan en cada kilómetro del río qué necesitamos hacer. Muchas gracias. Y también destacar de esta participación de Alicia Bárcena lo de las 30 plantas potabilizadoras, porque como decía, una cosa es lo de la limpieza del río, otra cosa es el tema de salud, pero también otro tema es el de la potabilización del agua, que es importante por esto que estábamos diciendo hace un momento y por lo que dice también en este video que recuperamos ahora la titular de la Semarnat, es este tipo de metales se quedan en el sedimento y hay que hacer todo digamos, todo el trabajo y también el estudio previo para saber cómo tratar esta contaminación que tiene desde el 2014, que, bueno, como dices en el reporte, es una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. O sea, no fue una cuestión accidental, fue una cuestión negligente y por eso también no se puede permitir la propuesta que tenía Grupo México de, bueno, que sean fondos públicos los que estén ahí. O sea, en realidad eso lo tienen que pagar ellos, ¿no? Y además es el segundo empresario más rico de México. O sea, no es que no tenga los recursos para eso, se tiene que hacer cargo de aquella situación y además con todo lo que venga, porque todo eso sucedió hace 11 años. La cantidad de problemas derivados desde entonces a la fecha se han ido acumulando también. Sí, es muy importante esta parte que apuntas, Aníbal, porque, o sea, no es que se le esté pidiendo el favor. Él tiene la obligación, porque fue negligencia de una de sus empresas, que este desastre ecológico medioambiental sucediera, y que no hay que olvidarlo, se considera el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México, que afectó a 22,000 habitantes 24,000. en aquel momento, y ahora se estima que son 24,000 los afectados, porque pues no es como que en estos 11 años no nació nadie en esa región, no,
se han sumado otras 2,000 personas a esta afectación de habitantes de 8 municipios allá en Sonora. Y recordar que esta denuncia que interpuso el gobierno del presidente López Obrador a través de la Semarnat es contra 3 empresas de Grupo México: Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras. La propia presidenta, en su exposición pública de la conferencia del pasado 5 de junio, decía: este litigio se tiene, o sea, como diciendo, este litigio no se va a cerrar. O sea, que quede claro al Grupo México que la responsabilidad penal no se va a cerrar en tanto no cumplan con sus obligaciones. Además, en esta acusación penal se señala a esas 3 empresas de conductas activas y omisas, y se dice que tienen probable responsabilidad en actos y omisiones en delitos ambientales de carácter permanente. Eso es muy importante. Otro de los aspectos que debemos de señalar es que se establece en esta denuncia penal que son crímenes de carácter continuado, porque estos crímenes no prescriben, ya que este derrame masivo de lixiviados se produjo, por este derrame de lixiviados se produjo la destrucción de ecosistemas y se sigue contaminando los ecosistemas. Entonces, bueno, es importante revisar esto de la negligencia del diseño hidrológico del sistema de presas tinajas, y también que en toda esta o más bien previo a interponer esta denuncia o esta querella de carácter penal, la Semarnat, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pues realizó y concluyó un dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora que incluye evidencia técnico-científica sobre la contaminación en agua, aire, flora y fauna, así como los metales pesados por encima de la norma. En este examen ni siquiera se habla de cuál es la contaminación de las personas, Aníbal. O sea, apenas se dice del agua, el aire, la flora y la fauna, pero las personas que están en contacto con estos metales pesados se sabe, porque ya en otras regiones se han hecho estos análisis toxicológicos y se les ha dado seguimiento, pues tienen los metales pesados en sus fluidos, es decir, en la sangre, en la saliva, en la leche materna. Está presente estos metales pesados y son, pues, digamos que factores que desencadenan enfermedades de carácter terminal. Además, también se detectó la presencia de mercurio en el agua y sedimentos del río, lo cual se considera muy significativo, pues ese metal particularmente no se encuentra de forma natural en la geología de la zona. Este estudio demostró también daños en artrópodos, específicamente en polinizadores, que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y el polígono de la mina. Por eso son pues crímenes continuados, porque las repercusiones siguen sucediendo, a nivel. Así es, y también respecto a esto, hubo un comunicado de prensa del gobierno en el 2014 en donde menciona que el Comité para la Operación de Emergencias de la Unidad Estatal de Protección Civil decretó que se cerrarían un total de 322 pozos y norias localizadas en una distancia menor de 500 metros de la margen del río por precaución para evitar el posible consumo de agua contaminada. O sea, es para dimensionar, pues, ¿no?, lo que implica este tipo de negligencias que tiene una empresa y que tiene, como hemos ido describiendo, pues estas características: contaminar ríos, contaminar el subsuelo, todo lo que implica para la flora y la fauna, todo lo que implica también para la población, pero también que este tipo de situaciones pues queda, o sea, no es un ecosistema que por más que se vaya a limpiar va a quedar del todo recuperado. Va a haber implicaciones con este tipo de actos que sucedieron hace más de 10 años y por lo tanto también acá viene lo otro que es importante: sentar un antecedente para otros casos.
que este tipo de situaciones se resuelvan de esta manera va a implicar que, y además con la conformación de una nueva Suprema Corte de Justicia, que no tengan los empresarios ya posibilidad de hacerse de la vista gorda, de hacer como que nada pasó, de hacer como que, bueno, sí, yo lo contaminé, pero vamos a hacerlo en conjunto y agarramos recursos del erario público para salvar este tipo de negligencias. Debe de quedar el antecedente para otros casos de que no puede ser así, de que si hay un tipo de contaminación, por la razón que sea, la empresa tiene que estar presente de principio a fin para recuperar el ecosistema, pero sobre todo si hay personas implicadas, para darle la atención a las personas que estén afectadas por este tipo de situaciones. Sí, y es que también hay que pues recordar que en el sistema económico neoliberal, o que se conoce también como capitalismo salvaje, a las empresas no les importa la vida de las personas, o sea, ni el planeta, ni los ecosistemas, y por eso estamos metidos en lo que estamos metidos, que es el cambio climático y todas sus repercusiones. Y en este caso, pues nuevamente, como señalabas hace un momento, se vuelve a mostrar cómo tratan de evadir permanentemente sus responsabilidades y endilgarlo ahí sí al Estado, ¿no? O sea, primero no quieren un Estado fuerte y quieren el Estado mínimo y que el mercado se regule por el propio mercado y etcétera, pero cuando ya están en este tipo de problemas, entonces sí que venga el Estado o el gobierno y que entonces ponga el dinero del pueblo para pues volver a salvarle sus bolsillos. Eso ya no es posible, o sea, no puede ser. Y tienen que hacerse cargo de las muertes, no solo de personas, sino del resto de especies, y tienen que hacerse cargo también de, como bien decías, remediar este río, que a pesar de que pues todo el mundo sabemos que no va a regresar a su estado natural, pero por lo menos que no siga contaminando tanto, ¿no? O sea, que por lo menos no sea un foco de infección, de insalubridad, de crisis sanitaria en la región, no solo para las personas, sino también para el resto de seres vivos que están alrededor. Claro, y también ahí, o sea, este punto que toca sobre el Estado es importante porque son ellos, primero, los que se fortalecieron como grupo económico en toda la época neoliberal. O sea, hay veces que cuesta trabajo ponerle fechas, pero acá sí está muy marcado. O sea, desde que entró el sexenio de Miguel de la Madrid, hubo una transición de un modelo económico a otro. Y ese otro modelo económico fue el neoliberal. Y a partir de ahí, el Estado, que como decías, cada vez se fue reduciendo en lo social, en la parte económica esa sí se mantuvo. Y los empresarios siempre estaban, como el señor Claudio X González, que siempre se quejaba de que los pobres estiraban la mano para los programas sociales, pues es que ellos no tenían programas sociales como el del bienestar o no tenían programas sociales como de salud. Ellos tenían este tipo de formas de resolver las situaciones, que era decirle al Estado, hazte cargo de mis problemas, hazte cargo de mis desastres naturales, hazte cargo de aquello que no puedo hacerme cargo yo, porque ahí sí eran recursos millonarios. Entonces, desmontar esa idea que es totalmente falsa, ¿no? De que los pobres estirábamos la mano, también es algo que debe de quedar claro con este tipo de casos. Los empresarios ahí sí, ellos sí tenían la mano larga y adentro del Estado para favorecerse con este tipo de casos o como en otros también. Entonces, por eso decía, el antecedente debe de quedar claro y también algo que hicieron mucho el sexenio anterior es sobre el cierre de minas, que eso muy poco se habla. Se habla más de cuando la mina entra en funciones, se hablaba más de cuando iba a venir inversión extranjera, poco se hablaban de los desastres naturales y mucho menos se hablaba del cierre de minas, que también ahí se tiene que hacer una legislación. De hecho, eso estuvo incorporado en la ley minera, que la Suprema Corte también estuvo intentando ir en contra. Sí, y bueno, nada más para ya redondear estas ideas, recordar que el caso de Germán Larrea siempre ha sido así, o sea, lo ancho para él y lo angosto para el pueblo. También en el sexenio de López Obrador hay que recordar que tenía una concesión de un tramo ferroviario de Coatzacoalcos a Medias Aguas en Veracruz, que estaba concesionado justamente al Grupo México y que se necesita para este corredor interoceánico, ¿no? Sí. El presidente López Obrador intentó negociar por las buenas y la respuesta de Germán Larrea fue que el gobierno le pagara 9.500 millones de pesos por un tramo que estaba concesionado. Es decir, ¿qué es una concesión? Para tenerlo con mayor claridad,
la concesión es del Estado, es del pueblo. O sea, digamos que el territorio en este caso, o el Las tramo, vías las férreas. vías, eso es del Estado, es del pueblo, pues, para que quede más claro. Y le dicen, bueno, te lo presto aquí en una concesión por tantos años con estas indicaciones, con estas características, pero está prestado, está concesionado. En cualquier momento el Estado puede decirle, devuélveme lo que te presté, porque ahora lo necesito yo para utilidad pública. Bueno, se le estaba diciendo eso, ya es momento de que nos lo devuelvas para utilidad pública, ni siquiera se lo iban a quitar completamente. Y pide una millonada, pues para sacar ventaja, ¿y qué es lo que pasó? Que el gobierno del presidente López Obrador le dijo, y ahí fue cuando se recuperó por vía de la Marina, ¿no? Y ya estaba Grupo México, pues como siempre, enviando a las corporaciones mediáticas a defenderlo, porque pues seguramente ahí había también un tema de dinero hacia las corporaciones mediáticas. ¿Qué pasa con Grupo México? ¿Qué pasa con Germán Larrea? Pues es lo mismo que con todos los oligarcas de este país que creían que podían seguir mandando y no, el pueblo manda. Y segundo punto, que pues ahora que recordabas también a Claudio X González, pues recordar que uno de los financiadores de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad es precisamente Grupo México. Otra vez Germán Larrea financiando pues estas campañas de denostación hacia el gobierno para volverlo débil, etcétera. O sea, es la oligarquía haciendo la oligarquía, es decir, haciendo... Pues ya, ni sé qué palabra utilizar que sí Es se que es, pueda decir al aire. es que es difícil caracterizar a este tipo de grupos empresariales Yo sí tengo porque, una palabra, pero no la sí, quiero bueno, decir. son oligárquicos, ¿no? Son porfiristas, por decirlo menos, o neoporfiristas, como describió en su momento el expresidente Andrés Manuel, porque tienen esta concepción de el desarrollo económico para ellos y para afuera. O sea, no le importa lo que suceda en el país en términos de medio ambiente, lo que suceda con la clase trabajadora, si el gobierno es un gobierno fuerte o no, si van a estar financiando a la oposición, no les importa porque para ellos la realización de su mercancía no es únicamente aquí en el país, es principalmente afuera. Y de hecho, para mal, digo, de Grupo México, ahora que están los aranceles al acero y al aluminio, pues se va a tener que sentar con el gobierno para decirle, mira, yo lo que necesito es esto y el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo otro. Entonces, también para que este tipo de oligarquías o de neoligarquías entiendan que tener un Estado fuerte, tener un Estado que vea, no solamente por la población, sino por el desarrollo de otra forma, de una característica más de bienestar para la población y también para ciertos grupos empresariales, porque eso hasta la fecha es así y no lo vamos a negar. Pero tener este tipo de gobiernos ahora que son más fuertes, sí tiene otro tipo de soluciones de problemas como los que estamos teniendo con los de aranceles para este tipo de grupos empresariales.